Hola, mi nombre es Elizabeth Madariaga y junto con mis compañeros Andrea, Carlos David y también Araceli, pues les vamos a hablar de la patología general de la nutrición. Entonces, pues el temario nos pide abarcar obesidad, diabetes mellitus, desnutrición y carencias vitamínicas y de minerales. Vamos a empezar con obesidad. Entonces, ¿qué va a ser la obesidad? Pues bueno, la obesidad se define y va a estar dada por este desequilibrio calórico que tenemos entre la ingesta excesiva de calorías por encima del consumo del organismo. Entonces, pues tenemos una mayor ingesta de calorías de lo que deberíamos estar teniendo y de la que estamos gastando. Y lo vamos a dividir en dos, en la de los adultos y la de los niños. Pues de acuerdo a la de los adultos, lo vamos a definir como obesidad con un IMC mayor a 30, un índice de masa corporal mayor a 30. Ahora, en cuestión de los niños, pues en ellos vamos a tener patrones de crecimiento infantil de acuerdo a la OMS. ¿Y qué vamos a ver? Pues en menores de 5 años, que la obesidad se va a definir como un peso para la estatura superior a 3 desviaciones típicas por encima de la media. En cuanto a los niños bueno, a los que ya son de 5 a 19 años, pues vamos a definir la obesidad con un IMC para la edad superior a 2 desviaciones típicas por encima de la mediana. Ahora, en cuanto a su clasificación, pues vamos a clasificarlo de dos maneras, como de acuerdo a su localización y al IMC. Y de acuerdo a la localización, pues tenemos este que es el androide central, en donde se va a describir que los pacientes pues tienen un cuerpo de manzana. En el ginoide o periférico, pues esta obesidad va a ser como más bien un cuerpo de pera. Y en la distribución homogénea, pues va a ser el sujeto completamente pues con obesidad. A- Ahora, de acuerdo al IMC, pues vamos a tener que la obesidad está dada por un IMC mayor a 30 en los adultos. Entonces, aquí vamos a tener tres grados. La obesidad de grado 1 de 30 a 34,9, la 2 de 35 a 39,9 y la mayor a 40, pues va a ser una obesidad de grado 3. Ahora, en cuanto a los mecanismos de regulación energético que tenemos aquí, es importante conocerlos porque en base a esto, pues vamos a ver cómo se va a ir desarrollando toda la patología de la obesidad. Pues tenemos principalmente estas moléculas. Entonces empezamos por la leptina. La leptina es muy importante en este caso y vamos a hablar un poquito más de ella más adelante. La adiponectina. La adiponectina pues va a ser justamente esta molécula que se va a encontrar pues alta o de manera normal en las personas delgadas y en las personas con obesidad va a estar disminuida de la concentración en sangre. ¿Por qué? Porque esa adiponectina pues es la que se encarga de oxidación de ácidos grasos y vamos a ver en las patologías de las tres enfermedades que les voy a presentar, cómo justamente esta oxidación pues está descompuesta y nos va a estar encaminando o dando lugar a pues otras enfermedades que tienen como origen la obesidad. Ahora, pues ya tenemos todo esto. Entonces, tenemos además de la lectina, pues dijimos, es para la saciedad y vamos a hablar de ella más adelante. La otra es la grelina. La grelina, aquí el dibujito representativo, es de cómo nos hace cuando tenemos hambre, de grelina. ¿Esta para qué nos va a servir? Pues justamente es este para, bueno, sí, es la señal para tener hambre y la otra es para la saciedad. También la insulina es muy importante y esto lo vamos a ver más adelante por cómo es que una respuesta mala a esto pues da lugar a más enfermedades.
otras ideas principales que debemos de tener es lo del núcleo arqueado o arcuato del hipotálamo, en donde vamos a tener diferentes neuronas que van a ir encaminadas justamente a la leptina o a la grelina. Las neuronas POMC y CAR, que son anorexigénicas, es decir, que nos van a estar inhibiendo el hambre, la saciedad, que es la leptina, y las otras neuronas que son las de neuropéptido Y y el péptido relacionado con el agouti, que son las orexigénicas, y estas que son pues las que nos van a dar hambres relacionadas con la grelina. Y pues también importante las vías anabólicas y catabólicas, que más adelante vamos a ver en un diagrama. La leptina les dije que es muy importante y vamos a hablar de ella en el esquema. Pues bueno, esta se va a mantener estable a lo largo del día, pero va a aumentar durante las noches. ¿Para qué? Para que podamos tener un sueño, pues, bueno, sí, un sueño que sea reparador y que necesitamos, pues, que no nos esté dando hambre en la noche para que no nos levantemos por comida. Por eso es que se aumentan las concentraciones de leptina durante la noche. Ahora, bueno, eh, ¿cómo vamos a ver esto a sistema nervioso? Pues que está regulado en el hipotálamo. Ahorita en la imagen siguiente vamos a ver esta regulación. Y pues que nos va a disminuir el hambre y que nos va a aumentar la saciedad. ¿Por qué? Porque es prácticamente la molécula hormona de la saciedad. Y un punto muy clave en esto es que está producida por las células adiposas. ¿Y qué tiene que ver aquí? Que estas células, pues como dijimos en obesidad, van a estar aumentando los adipocitos. Entonces, pues creeríamos, ah, bueno, ha aumentado los adipocitos, ha aumentado la leptina, ha aumentado la saciedad, ya no se come y pues es más fácil bajar de peso. Pero no, ya que al haber un mayor número de adipocitos, esto se descompone, se da más o menos como una resistencia, una desregulación en esto y ya no hay tanta leptina. Entonces ya no hay tanta saciedad. Y al ya no haber tanta saciedad, pues se va a dar como un círculo vicioso, 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 donde vamos a decir, pues bueno, si ya no tengo saciedad, como más. Si como más, tengo más tejido adiposo, si tengo más tejido adiposo, tengo más obesidad. Y a más obesidad, pues nos sigue produciendo lo de pues de desregulación. Aquí es lo que les decía, lo de los núcleos es importante, por ejemplo, el ventromedial es para el centro de la saciedad. El área hipotalámica lateral es el centro del hambre. Y en cuanto al núcleo arcuato, pues esta es la que va a recibir las señales y las va a interpretar para pues regular este sistema de leptina, grelina, saciedad, hambre. Aquí pues ya vemos completamente el diagrama en donde empezamos que la grelina pues va a ser liberada en el estómago. Entonces pensemos que primero tenemos hambre, que vamos a empezar a liberar grelina del estómago. Esto nos va a llevar pues a estas neuronas que son el neuropéptido Y y el péptido relacionado con el agouti. Nos van a llevar a vías anabólicas. Estas vías anabólicas finalmente nos van a llevar a ingesta alimentaria. ¿Por qué? Porque son orexigénicas. Y ya, nos hemos llenado, ¿no? Ahora que se va a empezar a liberar leptina del tejido adiposo. Estas van a mandar señales a las neuronas POMC y CART, que pues nos van a, como, pues a dar lugar a estas vías catabólicas que finalmente nos van a llevar a un consumo de energía por parte del cuerpo o del organismo. Entonces, pues ya que comimos y ya que tenemos ansiedad, ahora sí el cuerpo es como si lo fuera absorbiendo. ¿Por qué? Porque esta leptina es, bueno, ya no vamos a tener hambre porque pues ya estamos abastecidos tal cual. Por eso es que se dicen anorexigénicas. Ahora, los adipocitos es muy importante porque el tejido adiposo produce diferentes citocinas. ¿Cuál es? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, interleucina 1 y 18. ¿Y estas qué son? Pues son proinflamatorias, que nos van a ocasionar el estado proinflamatorio crónico. ¿Cómo se va a ver ese estado? Pues porque hay concentraciones de proteínas efectivas que se mantienen. ¿Por qué? Por el estado proinflamatorio. Es importante saber sobre los adipocitos porque lo vamos a ver más adelante cómo causan todas estas patologías bueno, las tres que les voy a mencionar, que este número se establece en la infancia y en la adolescencia. Entonces es muy importante tomar en cuenta aquí la obesidad infantil, porque al establecerse, cuando se es adulto, pues ya no se tiene esta, pues sí, como esta regulación. Entonces, el Robbins menciona que más o menos el 10% de los adipocitos son los que se van a recuperando y los demás son los que se van a mantener. Entonces, si se es obeso de niño, pues se va a seguir siendo obeso de adulto. Bueno, dependiendo de, pues, todos los factores que se involucren, pero se tiene una mayor predisposición. ¿Y cuáles son las consecuencias de la obesidad? Pues vamos a tener una mayor resistencia a la insulina y con ello una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, esto va a estar todo, por todo lo relacionado con el síndrome metabólico.
Vamos a incrementar el riesgo de arteriopatía coronaria porque, pues al haber más grasa, al haber más colesterol, más triglicéridos, pues vamos a hacer que se aumente la placa de ateroma y con ello la arteriopatía coronaria. Ahora, con un grado alto de adipocitos va a dar lugar a algo que llamamos esteatosis hepática no alcohólica, que vamos a ver más adelante. Esa es la primera patología B. También va a aumentar el porcentaje de casos de colelitiasis. Otra importante es la neumopatía restrictiva, que vamos a ver más adelante y explicar mejor. El SAOS, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está dado por la cantidad de adipocitos que se tiene. La osteoartritis, pues por el peso y el desgaste articular, y también se le relaciona con cáncer, que esta es la última patología que vamos a ver. Empezamos con la esteatosis hepática no alcohólica, que va a englobar este espectro de trastornos. Pues bueno, vamos a tener la aparición del exceso de grasa dentro del hígado, y esto lo vamos a conocer comúnmente como hígado graso, pero en pacientes que no consumen alcohol o que lo consumen en una baja cantidad, como menos de 20 gramos de etanol a la semana. Entonces, estos, pues, ¿qué va a estar pasando? Que van a ser pacientes obesos, pero que no consumen alcohol y que tienen esta esteatosis. La esteatosis, pues, va a tener, o bueno, desarrollarla va a traer consigo más problemas y los voy a mencionar más adelante en la patología, pero cabe recalcar que el hepatocarcinoma, pues sí, la esteatosis, perdón, aumenta el riesgo del hepatocarcinoma. Y con ello, bueno, es que el hepatocarcinoma ya es como lo más grande que vamos a ver más adelante, como en escalones. Y antes, pues, precede como a cicatrices importantes, a fibrosis y a cirrosis. Antes de esto, pues bueno, la prevalencia, hablando ya de epidemiología, pues es mayor en hispanos, en afroamericanos y en caucásicos. La patogenia, ¿por qué va a estar dada? Porque, pues ya sabemos, en la obesidad tenemos unos depósitos de grasa mayores, pero estos van a estar depositados en el hígado ahora. Por eso viene el nombre de esteatosis hepática, no alcohólica. Y la esteatosis, pues se va a relacionar o va a estar afectando principalmente a las personas o pacientes con síndrome metabólico. Entonces, 3 de cada 4 pacientes con síndrome metabólico van a ser afectados. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos factores que tenemos en el síndrome metabólico, que es la obesidad, la hipertensión, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia y la diabetes. Ya hablando específicamente de esta patología y de la patogenia que se tiene, pues empezamos con 2 factores. Esta se llama to hit o de golpe doble, que es la resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina y la lesión oxidativa hepatocelular, que nos lleva a la necrosis y con ello, pues, el progreso a la enfermedad. ¿Por qué nos lleva la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina, este es el primer paso. Bueno, primero tenemos que los receptores tienen una menor respuesta a la insulina, es decir, están teniendo una respuesta, una resistencia. Los receptores en el hepatocito, estos son hepatocitos. ¿Qué va a venir consigo? Pues que va a decrecer la secreción de ácidos grasos aquí en el torrente. ¿Por qué? Porque se van a estar quedando aquí acumulados. Entonces, ¿qué nos va a estar pasando? Bueno, antes de ello, pues vamos a tener, como ya sabemos, por obesidad, pues una mayor cantidad de ácidos grasos, ¿no? Y lo que habíamos visto de la adiponectina, que es muy importante, es la oxidación. Pues si la adiponectina se descompone, tenemos menor oxidación en los obesos. Entonces, pues ya, va a pasar esto. Por lo pronto es que se van a estar quedando aquí, van a estar decreciendo en la sangre. ¿Por qué? Porque va a haber acumulación. Entonces, ¿qué va a aumentar? Pues justamente esta acumulación y nos va a dar lugar a la esteatosis, que pues va a ser tal cual el depósito de adipocitos dentro del, de adipocitos, perdón, dentro del hepatocito, que van a ir creciendo, 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 más, hasta deformar el núcleo, o bueno, hacerlo a un lado y deformar a todo el hepatocito. Eso es a nivel micro. A nivel macro, que vamos a estar viendo, pues justamente el hígado, ya con estos depósitos de grasa que lo vamos a ver agrandado, pues va a presentar una hepatomegalia. Se va a ver como si fuera más liso, más suave, justamente por todos estos depósitos de grasa, y se va a ver amarillo, pues por los mismos adipocitos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, los hepatocitos pues son vulnerables a la degradación, como ya vimos. Tenemos aquí diferentes pasos y esto ya tiene que ver ahora
con justamente cómo va a morir la célula, con todo esa parte oxidativa que nos lleva a la necrosis. Pues bueno, primero tenemos ácidos grasos insaturados. ¿Qué va a pasar con estos grasos insaturados? Pues se van a ver de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener? Pues hidrógenos que son vulnerables bueno, como inhibidores. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues como inhibidor principal es el radical hidroxilo, que es que va a pasar, va a ir y se va a parar. ¿Por qué? Pues porque pues no está pareado y va a buscar siempre como su estabilidad. Pero al buscar esto, nos va a producir un radical de ácido graso y el radical de ácido graso es inestable. Al ser inestable, pues va a buscar como pegarse ahí con más moléculas inestables y reaccionar. Entonces, mientras no se pega, pues va a seguir reaccionando con moléculas pues normales, ¿no? Pero cuando por fin se da, cuando por fin se da que este ácido graso inestable se junta con otro, o bueno, con otro radical, pues reacciona, ¿no? ¿Y qué? Pues termina toda esta cadena esta cadena química que nos lleva a un daño en la membrana lipídica con una disfunción mitocondrial. Con una disfunción mitocondrial, pues ya la célula no puede producir su energía, no puede hacer mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay muerte celular. Y esta muerte celular, pues, ¿a qué nos va a llevar? A, bueno, toda esta muerte celular, pues va a hacer que los adipocitos, sí, pues sean vulnerables, ¿no? Y a que nos va a dirigir a la esteatosis. La esteatosis más la inflamación, pues de la muerte, nos va a llevar a algo que se llama esteatohepatitis. Esteatohepatitis es como el siguiente escalón de la esteatosis no alcohólica. Aquí que vamos a ver, los llamados cuerpos de Mallory, que es justamente como estos filamentos intermedios. Ahora, pues ya, esto finalmente nos va a llevar, como les dije, a la esteatohepatitis, que más inflamación, más necrosis, pues nos van a llevar a tener un tejido fibrótico y ese tejido fibrótico nos va a conducir a la cirrosis, que es como el escalón alto, ya precedente al hepatocarcinoma. Aquí lo podemos ver mejor en la imagen, el cómo está pues va por escalones, ¿no? Primero es el sano, ya la esteatosis, pues, es la enfermedad dada por el depósito de grasa, la estatohepatitis que evoluciona por inflamación y por eso es que se ve así, por inflamación y por la muerte celular, que nos lleva a un tejido fibrótico posterior a la cirrosis. Entonces, todo esto es reversible en la esteatosis, más o menos, esteatohepatitis también. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Pues tratando la obesidad, ¿cómo? Con dieta, ejercicio y medicación, que más adelante vamos a ver cómo es que lo vamos a estar tratando ya en manera conjunta. Y pues, ¿qué va a pasar aquí? Los síntomas y diagnóstico que vamos a tener, ya esto es en un muy avanzado caso, pero vamos a encontrar hepatomegalia. ¿Por qué? Por el daño celular, el dolor en el cuadrante superior, que vamos a referir a hepatomegalia, ictericia y ascitis. El diagnóstico también lo vamos a poder hacer con laboratorios, con enzimas hepáticas como transaminasa de aspartato o transaminasa de alanina. Ahora el tratamiento, antes ya se los había comentado, pero que lo vamos a dirigir más adelante, pues bueno, va a dirigirse ¿a qué? A obesidad, con dieta, ejercicio aeróbico y el tratamiento para reducir la resistencia a la insulina, que como lo vimos, pues en la patogenia de TUGIT es el punto clave aunado a la necrosis para producir la enfermedad. Bueno, el Rubens nos da como la morfología de la estatosis hepática no alcohólica y nos daba a definir como la afectación a más del 5% de los hepatocitos. Entonces, pues, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, en la parte más benigna de la enfermedad más inicial, pues no va a haber inflamación, como lo vimos, solamente va a estar la esteatosis, no la esteatohepatitis. Y pues no va a haber ni hepatocitos muertos todavía, ni tejido fibrótico. Bueno, ya si la comparamos con la estatosis,
Bueno, esta es la no alcohólica y si la comparamos con la alcohólica, pues las células mononucleares van a ser más prominentes que los neutrófilos. Y pues igual aquí vemos los cuerpos de Mallory, van a resultar en la alcohólica menos llamativos. Entonces, pues en los niños se puede mostrar una estatosis más difusa. ¿Por qué? Porque pues realmente solamente sería como el factor de la obesidad y pues demás, por ejemplo, lo del síndrome metabólico, pero para ello pues todavía no hay tanto, en los niños no es tan común. Aquí podemos ver la estatosis no alcohólica. Entonces, como lo ven, solamente son los depósitos de grasa gigantescos en todo el tejido hepático. ¿Y qué pasa aquí? Pues que la esteatosis se va a dar por justamente toda esta fibrosis aunada a ello. Aquí lo podemos ver y se describe como un patrón en alambre de gallinero, en el que pues justamente los hepatocitos se encuentran aquí como si fueran aislados en sinusoides, ¿no? Y bueno, están rodeados justamente de todas estas cicatrices. Aquí también podemos ver los cuerpos de Mallory. Y en contraste con el diagnóstico diferencial, la estatosis alcohólica, pues son los cúmulos de células inflamatorias, ¿no? Porque como lo vimos en la morfología, pues sí son mayores. También pues se reconocen los cuerpos de Mallory y en la estatohepatitis alcohólica, pues esto como lo vimos ya es como en estadios más avanzados, pues hay muchos hepatocitos balonizados, que es los que podemos ver aquí. Porque pues igual evoluciona más rápido la estatosis alcohólica que la no alcohólica. En cuanto a niños, pues ahí los Robbins nos da este diagrama y podemos ver que, bueno, más del 80% de los casos, pues es aislada, ¿no? Y no progresa a cirrosis casi nunca. En cuanto a bueno, sí, a la no alcohólica, pues podemos tener como los casos, pero muy variables, en mayores de 15 años. Ahora, la segunda patología que vamos a describir es la neumopatía restrictiva. ¿Y esta porque está dada por deficiencia de alfa-1 antitripsina? Esta antitripsina está producida por el hígado. Entonces, más o menos hay que irlo viendo como en pasos. Si tenemos obesidad, que es lo principal que estamos hablando aquí, tenemos el daño a qué? Al, pues sí, al hígado, ¿no? Como lo vimos en la patología anterior. Con daño al hígado, pues ya no producimos lo que debería de producir el hígado. Por eso es que se aumentan las enzimas hepáticas. Y pues también todos los factores que se producen aquí que ya no van a estar bien. Entonces, por ejemplo, también como con la coagulación, ¿no? Va a estar ahí deficiente por todos los factores de coagulación que se producen en él. Y con ello, pues esta deficiencia de alfa-antitripsina. Se describe normalmente la deficiencia como un trastorno autosómico recesivo, pero aquí lo vamos a ver más bien como una deficiencia dada porque hay un daño hepático. Entonces, bueno, aquí en el autosómico recesivo, pues va a haber un mal plegamiento de la proteína, entonces se va a estar acumulando en el hígado, lo que va a causar, pues, más daño en el hígado. Y va a causar la neumopatía restrictiva. ¿Qué es esto? Es parecido a un EPOC, que sumado justamente a tabaquismo, pues nos va a dar EPOC. La fisiopatología va igual más o menos encaminada a lo que es el EPOC. Bueno, la patogenia, porque está dada, pues su principal función de esta alfa-antitripsina va a ser la inhibición de las proteasas. Estas proteasas, pues son, bueno, sobre todo en las tasas de los neutrófilos. Entonces vamos a explicar un poquito más adelante qué está pasando todo aquí, ¿no? Pero también tiene que ver con la catepsina G, la proteína SAT3, las cuales son liberadas por neutrófilos en focos de inflamación. Entonces, si de por sí tenemos inflamación en el hígado y luego vamos a mandar señales de inflamación a los neutrófilos, vamos a aumentar nuestro estado proinflamatorio crónico. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que la hepatopatía por acumulación hepatocelular de la proteína mal plegada, pues va a producir esto que vamos a llamar glicema, porque las proteasas destructivas no se van a inhibir. Esto lo vamos a explicar mejor, igual con dibujos. Como les decía, pues como que lo principal es ver lo de con daño al hígado, pero por obesidad, pero pues también hay que tener en cuenta lo del trastorno autosómico recesivo, porque pues en todos los individuos con el genotipo BZZ, esto tiene que ver más con mutaciones, pues son los que van a estar acumulando el alfa-1 antitripsina en el hígado, que no se va a liberar, entonces va a estar dañando al alveolo. Y
del 10 al 15% de estos individuos son los que van a hacer una hepatopatía y del 2 al 3% el carcinoma. Porque como les dije, daño al hígado, fibrosis, cirrosis y carcinoma. Ahora, la alfa-1 antitripsina, pues, ¿qué nos va a hacer? Va a inhibir las elastasas que produce el neutrófilo. Y pues bueno, esa es su función. ¿Por qué? Porque las elastasas, pues, ¿qué van a hacer? Van a romper a otras proteínas, que no queremos que eso se haga en el pulmón, porque, bueno, en el caso de que esté inactivada la alfa-1 antitripsina o que esté, pues, mal o deficiente, no nos va a estar cumpliendo con esta inactivación. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Pues que como inhibe la elastasa y la elastasa pues es la encargada de romper a la elastina, pues si esta está inhibida, si el papel de esta es inhibir a esta y el papel de esta es romper a la elastina, cuando está inhibida, pues esta va a estar súper activa. Entonces la elastina, ¿cómo va a estar? Pues toda rota, ¿no? Por la elastasa, porque tenemos una deficiencia. Ahora, en la deficiencia vamos a afectar a los pulmones y también se puede dañar esto. Entonces, o sea, la alfa-1 antitripsina deficiencia puede dañar al hígado y pues el daño al hígado puede producir la deficiencia. Ahora ya lo vamos a ver bien con los dibujos de aquí. ¿Qué va a pasar? Pues el nitrófilo libera las tasas y las elastasas pues nos van a servir en un principio para matar bacterias y bichos que anden en el alveolo. Pero bueno, se va a ir contra la elastina, ¿no? Porque son elastasas. Pero también tenemos elastina aquí dentro del alveolo que hace que no se colapse. Entonces, si le pegamos a se pasa uno, ¿no? Si le pegamos ahí a las demás, a la elastina del alveolo, y no solamente a las de microorganismos que anden por ahí, pues ¿qué va a pasar? Se va a empezar a dañar, ¿no? Entonces ya no vamos a tener elastina que nos esté cubriendo los alveolos, ya no vamos a tener esta, pues sí, o sea, vamos a tener ahora los alveolos colapsados porque la elastina justamente hace que se mantengan abiertos. Y bueno, tenemos que la alfa-1 antitripsina va a inhibir esta elastasa, pero si la tenemos mal, si la tenemos deficiente, pues no va a pasar esto. ¿Y qué va a hacer? Bueno, como sabemos, pues esto es inactivarla, ¿no? La de alfa-1 antitripsina es inactivar a las elastasas. Pero si está deficiente, pues va a empezar a romper todo, lo que va a hacer que el alveolo se deforme y la elastina se pierda. Entonces, no va a haber una correcta pues sí, una correcta respiración y va a pasar lo mismo que, por ejemplo, en el EPOC, porque pues igual en el EPOC está dado por esta alfa-1 antitripsina. Entonces, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir un enfisema. ¿Por qué? Porque el alveolo de pasar a ser normal va a pasar a tener una elastina muy disminuida o a no tener elastina y por eso se va a producir el enfisema, que es esta acumulación o este conjunto de alvéolos que ya se están pegando por lo grande que son, porque ya no tienen esta elastina y ya no pueden volver a regresar a como eran antes. Otra cosa es que nos puede provocar una bronquitis crónica y bronquiectasias. Entonces esto pues es en el ácido, ¿no? En el ácido alveolar. Y bueno, el EPOC va a estar causado además pues, como ya lo sabemos, por fumar. Pero pues por esa otra parte, entonces tenemos, por ejemplo, al paciente obeso, tenemos al paciente con daño hepático, lo tenemos ahora que tiene una deficiencia de alfa-1 antitripsina, que tiene malos alvéolos, y si tiene malos alvéolos y aparte es una persona que fuma y tiene más factores de riesgo, pues aquí va a ser proclive al EPOC. Esto es de las mutaciones que igual tenemos que saber sobre el alfa-1 antitripsina, que bueno, en este caso pues no lo estamos viendo de esta manera, pero pues sí, no hay que olvidarlo. Esta es la mutación. Esta sería como normalmente estamos, que son 50-50 personas normales, ¿no? Con la mutación como a la mitad, mutaciones en SERPINA1. Este, por ejemplo, tienen esta mutación de Z, van a ser asintomáticos porque van a tener el 60% de toda su alfa-antitripsina. Y ya con los pacientes que vimos que tienen la mutación de esta manera, pues simplemente van a tener del 15 al 20% de alfa-1 antitripsina viable y funcional. Entonces aquí sí ya se va a presentar toda la sintomatología. ¿Qué sintomatología? Pues disneas, sibilancias,
producción aumentada de moco y tos crónica, como lo podemos ver en un cuadro de POC. En cuanto a la parte hepática, pues vamos a tener disminuir los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta enfermedad de la deficiencia de alfa-1 antitrypsina ya se da cuando tenemos los estadios muy avanzados de enfermedades hepáticas, como en la cirrosis o en el cáncer hepático. Porque, como lo vimos, pues va evolucionando la enfermedad. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la esteatosis, esteatohepatitis, la fibrosis, y ya en el caso de cirrosis es cuando presentamos esta enfermedad, pues también van a estar presentados los factores de coagulación que antes habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque estos se producen en el hígado para aumentar los productos de desecho, entonces pues se van a estar acumulando. Y también se va a dar lugar a una hipertensión portal. ¿Por qué? Pues porque esto va a estar todo deforme, todo grande, y pues va a originar el hepatocarcinoma celular. ¿Cómo vamos a diagnosticar la enfermedad? Pues, como está afectando a los pulmones, vamos a buscar intencionadamente patrones de POC. Y pues nos vamos a ir también al hígado y vamos a ver toda la historia clínica del paciente, como les mencioné, pues pacientes obesos. En la radiografía, pues vamos a ver qué patrones de POC, hiperinsuflación, hemidiafragmas aplanados, esto que vemos aquí, la horizontalización de las costillas y el aumento de los espacios intercostales, como ven aquí. Y ahora, en cuanto al hígado que vamos a estar viendo, pues esto lo vamos a poder hacer mejor con un ultrasonido o con una biopsia para ver cómo se encuentran las células hepáticas. Pero pues antes ya tuvimos que haber hecho la historia clínica y haber encontrado pues una hepatomegalia. El tratamiento, pues rápidamente de porque les digo, después nos vamos a enfocar más a lo de obesidad. Pues bueno, si es genético, debemos de mandar el reemplazo de alfa-1 antitrypsina. ¿Por qué? Porque pues no va a estar de por sí la proteína ahí porque está mal plegada, porque tiene una mutación. Ahora, en cuanto a tratamientos habituales de cirrosis, que es lo que pues, nos va a estar originando esto de forma, porque falla el hígado, pues vamos a dar algo que se llama lactulosa, es para evitar justamente encefalopatía hepática, que sería una de las complicaciones más graves, aparte de la enfermedad ya vista. Y pues, nuevamente, dirigido a la obesidad. Entonces, aquí la deficiencia de alfa-1 antitrypsina nos lo menciona el Robbins como estas inclusiones globulares citoplasmáticas rodeadas o ovaladas en los hepatocitos. ¿Por qué? Porque se van a estar quedando pegadas ahí la alfa-1 la proteína va a estar mal plegada. Pero esto es en la cuestión en la que hay una mutación genética. ¿Y qué vamos a ver aquí? Miren, pues vamos a ver toda la acumulación de esas proteínas destrozadas, mal plegadas, que se quedan adentro de la célula porque no pueden salir. Y como vemos, igual la deficiencia 1 de alfa-antitripsina. Y pues bueno, esta es la microfotografía electrónica, igual que muestra todo el retículo endoplásmico, que está todo dilatado y tiene a todas las proteínas ahí mal plegadas, agregadas. Aquí ese es otro aspecto histológico en el hígado de un paciente con el déficit de la alfa-1 antitrypsina, igual los depósitos que tiene. Como pueden ver, todos los depósitos que se hacen, porque no sale, se queda atrapada. En el caso de la obesidad, pues vamos a estar viendo pues un patrón de cirrosis. Finalmente, el carcinoma o el cáncer. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues va a haber diferentes factores de riesgo para desarrollar cáncer, pero actualmente la obesidad lo vamos a considerar como un factor de riesgo más en esto. ¿Por qué? Porque la obesidad, pues, como vimos, provoca un estado proinflamatorio. Entonces, este estado proinflamatorio finalmente da lugar a mutaciones. Y bueno, se relaciona con una mayor probabilidad de desarrollar cánceres entre el 35 y el 70%, porque pues están vinculados directamente con el tipo de alimentación y con un IMC elevado, lo cual refleja que obesidad, como lo vimos, más de 30, un IMC mayor a 30 es obesidad. La patogenia de esto pues es realmente desconocida, aún no se ha visto por qué, pero se asocia a estados de concentraciones altas de insulina. ¿Por qué? Por un estado de hiperinsulinemia, como lo vimos igual con la estatosis. Pues así. Entonces tenemos también aumenta los niveles de IGF-1 y factor de crecimiento insulínico 1, es esto, que se presenta en un alto grado en alto grado en diversos cánceres. Por eso es que
este estado de hiperinsulinemia nos da lugar a esto y con ello el desarrollo de cánceres. Ahora, pues va a activar a VIAJAS y P3K que van a aumentar y favorecer el crecimiento de células normales y neoplásicas. Ahora, en cuanto a las hormonas tiroideas, pues hay una desregulación en este crecimiento celular. ¿Por qué? Porque pues estas hormonas se encargan de crecimiento celular, diferenciación de mama y de útero. Entonces, si tenemos un efecto sobre hormonas tiroideas, pues finalmente tenemos una diferenciación en la mama que es pues sí que es diferente o en el útero y esto nos va a incrementar la síntesis de estrógeno a partir de precursores andrógenos. Con ello, pues por ejemplo, el efecto de la aromatasa en el tejido adiposo para desarrollo de cáncer. Ahora, los principales cánceres que están involucrados aquí, pues es el meningioma, el de tiroides, porque como lo vemos, pues nos afecta a tiroides, el adenocarcinoma esofágico, el de mama, el de hígado, ya por toda la patología antes vista, cómo es que se acumula incluso la grasa ya inmediatamente ahí, el de vesícula, el de estómago, páncreas, colon y recto, el mieloma múltiple también pues está asociado a la obesidad, el de riñón, útero y ovario, por lo que ya antes mencionamos. Estos son algunos que este, están descritos. Ahora, pues, pues bueno, ya la guía de la Asociación Americana de Cardiología, pues bueno, nos ya para en cuanto al tratamiento ya especificado, pues nos da esta dieta para la obesidad. ¿Y qué vamos a prescribir? Dietas para lograr una ingesta reducida de calorías en las personas obesas, porque todo esto está encaminado a reducir la obesidad. Y lo vamos a reducir pues con esto, con una disminución de calorías. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a prescribir de 1.200 a 1.500 kilocalorías al día para mujeres y 1.500 a 1.800 para los hombres. También vamos a prescribir un déficit energético de 500 a 700 kilocalorías. Prescribir además las dietas basadas en la evidencia. ¿Y esto cómo es? Pues restringir los alimentos que son ricos en carbohidratos, bajos en fibra y ricos en grasas, porque no queremos que esté aumentando el adiposo. Vamos a crear pues una reducción también en la ingesta de alimentos. O sea, ya esto es a lo que queremos llegar para la obesidad. Pero si la dieta ya no es un punto o ya no nos va a hacer funcionar para el paciente, ¿qué vamos a hacer? O bueno, como en ayuda a esto, la actividad física. Y bueno, igual esta es de la Asociación Americana y que nos dice que 150 minutos de ejercicio. Entonces, de actividad moderada, unos 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana. Más o menos es lo que se prescribe, los 150 minutos. Y esto es para pacientes que tienen un grado de obesidad 1 o tal vez 2. Pero ya para pacientes con grado de obesidad 3, de la más adelante vamos a ver el tratamiento. Y pues igual nos da como toda esta infografía, ¿no? De muévase más, siéntese menos, aumente la intensidad del ejercicio, gane músculos, fortaleciéndolos. Pues generalmente, sí, todas las indicaciones para hacer ejercicio, como es ejercicio aeróbico, 150 minutos de actividad aeróbica moderada, o los 75 de aeróbica intensa. Quedémonos con eso. Finalmente, pues la cirugía bariátrica es el tratamiento para los pacientes que son candidatos por tener un IMC mayor a 40, es decir, una obesidad grado 3, o que tengan una obesidad grado 2, pero más una complicación grave, como diabetes, hipertensión, SAOS o un perfil lipídico de alto riesgo. Se indica la cirugía bariátrica. ¿Y qué es esta cirugía bariátrica? Pues son todas estas técnicas quirúrgicas que van a hacer que se reduzca el estómago. ¿Cómo lo va a hacer? Con una banda gástrica, en donde, por ejemplo, aquí se va a colocar aquí este anillito en la parte superior del estómago para formar un pequeño depósito que aloje los alimentos. Entonces, nada más va a estar comiendo la persona y se van a quedar aquí. Y después van a seguir pasando, pero pues no se va a ocupar todo el estómago, porque como les dije, el estómago va a ir creciendo y va a tener una mayor capacidad pues sí, de llenarse con alimentos, ¿no? Ahora, la gastrectomía vertical es justamente esta, en donde se quita más aproximadamente del 80% del estómago. ¿Y qué pasa? Pues que aquí queda reducido a una porción en forma de tubo o manga estrecha. Es lo que se denomina también manga gástrica. Ahora, en cuanto al bypass, ¿qué pasa? Pues vamos a reducir la capacidad del estómago muchísimo porque vamos a conectar
este pedazo que vendría siendo el antro y el principio del estómago con el intestino, con el duodeno. Y pues aquí, ¿qué va a pasar? Pues se va a disminuir la absorción calórica y de nutrientes, porque bueno, si no lo conectamos al duodeno y lo conectamos al yeyuno, como sabemos en el duodeno, pues igual se absorben cosas, y en el yeyuno también, pero pues sin duodeno vamos a tener una menor absorción. Esta sería pues ya el tratamiento definitivo para la obesidad. Y ya aunado a esto, pues se agrega posterior la cirugía plástica para toda la reducción de piel que se ha quedado después de la cirugía bariátrica. Y pues bueno, esto sería todo por la parte de obesidad.